Primero de todo, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Es una jornada, creo que es muy importante para poder compartir resultados con investigadores de diferentes áreas y frecuentemente nos encontramos a fin de año, digamos, justamente para compartir algunos de los resultados obtenidos. Entonces, yo le voy a mostrar una línea de trabajo reciente que se inició hace poco en el laboratorio, que está focalizada en la búsqueda de factores de resistencia a la infección por el virus de la leucosis bovina. La leucosis bovina, ustedes saben, es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente al ganado lechero. El agente causal de la misma es un retrovirus, un delta retrovirus, denominado virus de la leucemia bovina. Infecta principalmente los linfocitos B bovinos y puede causar, después de un tiempo de infección crónica, una transformación leucémica, es una transformación tumoral del linfocito B generando una leucemia o linfomas que muchas veces causan la muerte del animal. No existe una fuerte evidencia en la actualidad de que este virus pueda infectar a humanos, aunque hay algunos resultados que han surgido recientemente que han encontrado secuencias de ADN proviral en tejidos humanos normales y tumorales. Algunos artículos que están, digamos, en discusión en la actualidad, pero la evidencia no es robusta. Y por el momento no existen vacunas que permitan prevenir, digamos, la enfermedad o tratamientos efectivos para esta enfermedad. Existen tres formas clínicas. Una forma clínica que da cuenta del 60% del ganado infectado, que es lo que se conoce como la forma asintomática, en donde el único dato que tenemos es una serología positiva o la presencia de ADN proviral detectado por amplificación. Una segunda forma, que es aproximadamente el 30% de los animales infectados, que se conoce como linfocitosis persistente, aumenta el número de linfocitos circulantes en forma persistente, en varias tomas, los linfocitos siempre están elevados. Es una población policlonal, no es monoclonal, es decir, no es un estado de leucemia. Esta forma, en realidad, el único dato es un dato hematológico, aparte de la serología y de la presencia del ADN proviral. Y entre 5 y 10% de los animales infectados presenta la forma de leucemia o de linfosarcoma, que usualmente son casos clínicos importantes que la clínica en sí misma da cuenta de la enfermedad, con la presencia de tumores grandes a nivel principalmente de los ganglios linfáticos en diferentes regiones anatómicas. Los mecanismos de transmisión de este virus básicamente se dividen en una forma vertical, que es aproximadamente el 15% de los casos, que es transplacentaria o a través del calostro, y una forma de transmisión horizontal en aproximadamente el 85%, que se da por contacto de sangre infectada, principalmente, pero también por tejido, semen, la presencia de la transmisión por insectos hematófagos, el uso de jeringas infectadas, es decir, el veterinario es uno de los principales vectores de transmisión de la enfermedad. La prevalencia depende de cada región geográfica, es variable a nivel mundial. Existen regiones que han eliminado prácticamente la leucosis bovina. Europa es un caso. Después de años de programas de control, ha logrado tener zonas libres, digamos, de leucosis, con una estrategia que fue seleccionar los animales positivos y eliminarlos preferencialmente. Eso le llevó más de 30 años, digamos, de un proceso continuo, donde se testea anualmente, digamos, el rodeo y se eliminan los positivos. En Uruguay no tenemos un dato preciso de la prevalencia, pero se estima que más del 50% del ganado lechero está infectado con el virus de la leucosis bovina. Esta enfermedad tiene impactos sanitarios importantes. Está la mortalidad, que puede ser causada directamente por la patología tumoral. También la infección genera una alteración del sistema inmunológico, generando una inmunosupresión. Eso lleva al aumento de incidencia de otras enfermedades infecciosas y a la disminución de índices productivos.
y también existen en nuestro país restricciones a la exportación, en concreto ganado en pie, semen y embriones, a países que no admiten la entrada de animales o de células infectadas por este virus. Eso impacta fuertemente en una agroindustria como la agroindustria láctea en Uruguay, que representa el 9% del PIB agropecuario, el 7% del total de exportaciones. El virus que causa esta enfermedad es como dijimos, es un delta retrovirus, comparte el género con el HTLV1 y el HTLV2, que son virus humanos que causan leucemias de linfocitos T, también son delta retrovirus. Es un virus envuelto que tiene un diámetro aproximado de unos 100 nanómetros, con 2 cadenas de ARN de polaridad positiva, y tiene un genoma de aproximadamente unos 8.700 nucleótidos. El ciclo biológico de la infección por el virus de la leucosis bovina implica el reconocimiento de un receptor en la superficie del linfocito B. El receptor aún no está totalmente caracterizado. El reconocimiento de la proteína de envoltura del virus con ese receptor provoca la fusión de la membrana y la introducción de la cápside viral con el genoma al citosol. En el citosol la cápside se desensambla parcialmente, en el interior se sintetiza el ADN copia, el cDNA, y esa cápside con el cDNA en su interior se transporta hacia el núcleo. Se piensa actualmente que ingresa al núcleo a través del poro nuclear por interacción con nucleoporinas específicas, bueno, se inyecta, digamos, adentro del núcleo y a nivel nuclear se integra al ADN genómico, ¿sí? Y queda integrado de por vida. Mientras esa célula viva va a tener el ADN proviral integrado en su núcleo. Ese genoma integrado a nivel genómico, digamos, de la célula infectada, se va a transcribir en las proteínas virales constituyentes de la partícula viral, la cual esa transcripción, ese mensajero se va a traducir a nivel del citosol y las proteínas van a ensamblar una nueva partícula viral. Se produce la gemación de la partícula viral y en el espacio extracelular se produce la maduración con en realidad es un procesamiento de la proteína GAG en sus componentes, donde la cápside se autoensambla adentro de la partícula viral. El curso clínico de la infección sigue diferentes etapas. Hay una etapa inicial en donde la célula infectada, digamos, una célula infectada ingresa en el animal hospedero. Ahí se producen las primeras fases de replicación viral y de infección de nuevas células. En esta etapa es un síndrome tipo gripe, digamos, de pocas semanas, y posteriormente se genera una infección persistente en donde se produce reinfección de nuevas células y a su vez la replicación de las células que ya tienen el ADN proviral integrado en su genoma. Entonces este virus se replica de dos formas. Por un lado, produciendo partículas virales que van a infectar otras células, y por otro lado, mediante la replicación de la célula que está infectada por mitosis. Por eso es un virus que no varía tanto desde el punto de vista de su secuencia, no es tan diverso, principalmente en las etapas finales, en donde la principal forma de replicación es la duplicación celular de la célula que está infectada. Es decir, la polimerasa que duplica en realidad es una ADN polimerasa que duplica el genoma completo de la célula infectada. Y finalmente se generan una serie de transformaciones a nivel del genoma de la célula infectada que activan un programa de transformación tumoral generando, digamos, el linfosarcoma. Entonces, el ADN proviral persiste durante toda la vida del animal que está infectado. Existen variaciones entre animales en el nivel de infección, es lo que denominamos carga viral diferencial. Hay unos animales que tienen una carga proviral más elevada, otros que tienen una carga proviral pequeña. Y el alto nivel de infección, es decir, la alta carga proviral se correlaciona, por un lado, con la progresión clínica de la enfermedad y por otro lado, con la capacidad de transmisión
viral entre los animales. Es decir, los animales que tienen carga viral más alta son aquellos que transmiten más al resto del rodeo. Desde el punto de vista de cuáles son los problemas de la leucosis, bueno, como dijimos, tiene impactos económicos, impacta negativamente en la producción y calidad de la leche. A nivel internacional están las barreras comerciales. En relación a las estrategias de control veterinario, no existe un tratamiento efectivo, como dijimos, y solo es posible el control y la prevención. Y es difícil implementar prácticas de control que se usaron en países con baja prevalencia como Europa. Es decir, la estrategia de eliminar a los positivos con una prevalencia de más del 50% es prohibitiva desde el punto de vista de una estrategia nacional. La vacunación por ahora es inefectiva, es decir, han existido diferentes estrategias de vacunación y hasta ahora ninguna ha sido efectiva. Entonces, en un contexto de alta prevalencia, como es el caso de Uruguay, las estrategias clásicas de control son económicamente difíciles de implementar, por tanto los programas deberían dirigirse a bajar la tasa de transmisión. Para eso hay que mejorar los mecanismos de control veterinario, es decir, la práctica veterinaria para evitar el contagio de un animal a otro a través de la manipulación veterinaria, mejorar la inmunidad antiviral desde el punto de vista desde el punto de vista preventivo, sino para bajar la transmisión, es decir, una inmunización con el objetivo de bajar la transmisión. Identificar animales con alta linfocitosis y con alta carga viral, que eso podrían ser sí candidatos de ser eliminados, que serían los grandes transmisores, digamos, en un rodeo. Y por último, un punto que es un poco el foco de lo que vamos a ver hoy, el mejoramiento genético del rodeo aumentando la presencia de genes de resistencia a la infección. Entonces, en relación a este punto, se conocen algunos datos. Por ejemplo, hay vacas infectadas con el BLB que tienen alto potencial genético para producción de leche y grasa y que son más susceptibles a la linfocitosis, ¿sí? Esto ha llevado un poco a una noción que a veces se escucha y es entender el problema al revés. Y muchas veces hemos escuchado que en realidad las vacas que tienen leucosis son las que producen más leche. Y en realidad, bueno, lo que está demostrado es que las vacas que producen más leche tienen más capacidad, tienen más probabilidad de infectarse, ¿sí? Y de tener una linfocitosis elevada. Entonces, ahí hay un problema en donde muchas veces los mismos productores dicen, pero este animal tiene leucosis y produce mucha cantidad de leche. En segundo lugar, bueno, se ha demostrado que la longevidad de la vaca lechera se asocia con la resistencia genética a la linfocitosis persistente. Es decir, aquellas que tienen linfocitosis viven menos, ¿sí? Y eso estaría asociado a un bola de clase 1 asociado a la resistencia a la linfocitosis. Hay un grupo argentino de la Universidad de Tandil que ha encontrado dos alelos de DRB3.2, uno que se asocia a resistencia a la infección, es decir, a la baja carga proviral, y otro que se asocia a una alta carga proviral, aunque en realidad estos resultados han sido, es decir, existe una asociación, pero no todos los animales que presentan ese alelo tienen la alta o la baja carga proviral. Por último, recientemente se ha mostrado que existiría una heredabilidad relacionada con la infección a BLB que cercana al 8%, es decir, que no es muy alta, pero digo tampoco es muy baja, lo cual permite pensar en programas de mejoramiento genético que asocian perfiles de resistencia genética a la enfermedad. Un trabajo reciente del 2016 de un grupo en Estados Unidos en donde participa Francisco Peñaricano ha realizado un análisis genómico en donde se ha repetido un poco el resultado de una heredabilidad
de aproximadamente del 8%, y han encontrado que justamente el rasgo, digamos, de la leucosis es un rasgo, digamos, complejo, no asociado a uno o dos genes, no encuentran una relación fuerte con el BOLA, es decir, con el MHC bovino, y el análisis de vías muestra que existirían muchos genes que estarían implicados en este rasgo, y que muchos de ellos se relacionan con las infecciones retrovirales. Entonces, el objetivo un poco del trabajo que yo les voy a mostrar, es un trabajo que explica una línea nueva a nivel de laboratorio, que ha implicado el desarrollo de una línea bioinformática muy importante, de la cual yo no soy experto, y por suerte están los dos compañeros del Instituto Pasteur, Hugo Naya y Natalia Rego, que participaron fuertemente, digamos, en la parte del análisis. El objetivo central es identificar marcadores moleculares asociados con la resistencia a la infección por el virus mediante análisis transcriptómico de individuos controladores de la carga viral. Y acá, un pequeño paréntesis, el concepto de controladores viene un poco del modelo HIV, ¿sí? Que es un modelo de infección retroviral en humanos, y en donde se han demostrado la existencia de individuos que tienen la capacidad de controlar, que están infectados, pero que tienen la capacidad de controlar la infección. Es decir, hay dos grandes tipos, uno que se conoce como controladores de largo término, ¿sí? Que durante mucho tiempo controlan la infección con baja carga proviral y con bajo título de anticuerpo, ¿sí? En algún momento la enfermedad se activa. Y después hay otros que se conocen como controladores de élite, ¿sí? Que son individuos que tienen ciertos factores de resistencia, ¿sí? Que llevan a que durante toda la vida esos individuos puedan controlar la infección retroviral. Entonces, un poco siguiendo esa línea, un poco desde el lado de la medicina, digamos, intentamos definir justamente una población de animales controladores y poder compararlos con los que presentan una alta carga proviral y los animales negativos. Entonces, como objetivos específicos de trabajo, en primer lugar fue identificar estos tres grupos: un grupo de animales positivos con alta carga proviral y altos títulos de anticuerpos, un grupo de individuos negativos con serología negativa y baja carga proviral, y un tercer grupo que denominamos débil positivo, y acá entra un poco el problema de la definición de ese grupo controlador. Nosotros definimos el débil positivo como un grupo que tiene una baja carga proviral y bajos títulos de anticuerpos anti-VLB. En segundo lugar, el segundo objetivo implicó la obtención de transcriptoma de células mononucleares de sangre periférica, ¿sí? Las PBMC, ¿sí? Aisladas a partir de sangre periférica por FICOL, ¿sí? En donde básicamente las células, ese tipo de células son linfocitos y monocitos, el resto de las células sanguíneas no quedan integradas dentro de ese grupo, y eso se hizo mediante secuenciación masiva de ARN mensajero de cada uno de los grupos estudiados. Y por último, identificar genes de presión diferencial comparando los diferentes grupos entre sí. Entonces, lo primero fue estudiar un número importante de animales, 1.781 sueros bovinos de 7 establecimientos diferentes. Básicamente la prevalencia que encontramos en ese grupo fue de 50%. ¿Sí? Está, digamos, el análisis que hicimos mediante dos técnicas serológicas, una técnica internacional que es la técnica de la empresa BMRD, y después una ELISA que desarrollamos en el laboratorio que nos permite tener un dato cuantitativo. Analizamos el efecto de la edad sobre el resultado en la serología. Esto fue a partir de un campo concreto y claramente los animales de menor edad, acá en rojo se ve el animal positivo, en azul el negativo. Claramente la seroprevalencia aumenta con la edad, ¿sí? Entonces, para armar los grupos tuvimos que considerar el componente, digamos, integrar animales de diferentes edades. El otro problema que tuvimos fue
el efecto del tiempo sobre los animales. Entonces, en realidad, este experimento muestra 2 tiempos separados 15 meses de diferencias entre uno y otro. Son los mismos animales, y en la gráfica de al lado se ve el resultado cuantitativo de la serología, en donde claramente se ve que hay un grupo de animales que siguen siendo negativos, hay un grupo de animales que eran positivos en el tiempo inicial y sigue siendo positivos, pero hay un grupo muy importante de animales que en 15 meses se lo convierten, pasan de negativos a positivos. Eso llevó justamente a recalcular, digamos, la integración de los grupos. Inicialmente se iba a sacar una foto sobre un momento dado, ¿sí?, para tomar los negativos, los positivos y los débilmente positivos. Con 15 meses de diferencia, es decir, un año, cambió la población en forma muy importante. Entonces, en realidad, bueno, armamos los grupos a partir de la segunda foto. Obviamente tenemos que sacar otras fotos y posiblemente otras fotos van a cambiar un poco el panorama, pero bueno, en el cuadro de este proyecto fue lo que pudimos hacer. Claramente, volviendo al tema de los controladores, en el caso de HIV, los controladores se definen después de muchos años de seguimiento, cosa que nosotros no podemos hacer en el modelo bovino, que en realidad son pocos años lo de la vida de una vaca lechera. Entonces, bueno, finalmente armamos los 3 grupos, el grupo de los 10 animales negativos, 10 animales positivos y 10 animales débilmente positivos, caracterizados por serología y por PCR. Le hicimos un hemograma completo a todos los animales. Acá este es un elemento también importante porque impone cierta variabilidad. Esto no, obviamente creo que no se ve bien, pero dentro de los animales positivos hay algunos animales que tienen linfocitosis. Entonces, de hecho, la composición de las PBMC varía desde el punto de vista de la diversidad celular, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento del análisis que hacemos. Entonces, en relación al objetivo específico 1, se pudieron conformar los 3 grupos con la visión crítica puesta sobre la mesa, en el sentido de que, bueno, fueron 2 fotos con 15 meses de diferencia y los grupos se armaron al finalizar el periodo ese de 15 meses. Entonces, a partir de esos 30 animales, en realidad se usaron animales del tambo experimental de Iña. Se le sacó sangre anticoagulada, se extrajeron células periféricas mononucleares por la técnica de Ficol, por una centrifugación diferencial, y se obtuvo el halo en donde están concentrados los linfocitos y los monocitos. Se hizo la extracción de ARN mensajero y ese ARN mensajero se envió a secuenciar a Macrogen con el objetivo de obtener el análisis de RNA-seq de los mismos. El proceso de obtención de la muestra, es importante también decir que empieza la madrugada en el tambo de la estanzuela, agrupando los 30 animales que fueron sangrados, y implicó la venida inmediata a Montevideo con el procesamiento de la muestra en el laboratorio de acá en Montevideo, que para el manejo de ARN mensajeros implica una serie de variables que muchas veces no es fácil controlar desde el punto de vista del orden en donde se sangran los animales, que obviamente no se pueden sangrar todos a la vez, el tiempo que quedan las muestras a 4 grados una vez sangrado y el procesamiento, digamos, de las muestras en Montevideo. Pero bueno, se trajo el ARN, los datos de calidad fueron aceptables, se mandó a Macrogen a hacer la secuenciación.
En Macrogen, en realidad, un grupo importante de muestras pasaron el control de calidad sin problemas. Un segundo grupo fue procesado en Corea, postprocesado, porque tenía algunos concerns de calidad y entraron dentro de la línea, y después un tercer grupo hubo que reenviar. Entonces, esto es importante decirlo ahora porque en realidad están los tres grupos, positivos, negativos y DL positivos, y después vamos a ver que hay también tres grupos que tienen que ver con la forma en cómo se procesó, ¿sí?, la muestra, y que generan ciertos sesgos, ¿sí?, de batch, digamos, que están que van a aparecer en el análisis. Entonces, bueno, se hizo el secuenciado masivo de los diferentes grupos, aproximadamente se obtuvieron entre 40 y 70 millones de secuencias por cada animal, fue un secuenciado correcto, salvo 2 animales que en realidad habían fallado, digamos, en el análisis de calidad y no se pudieron repetir. Se mapearon las secuencias obtenidas sobre el genoma de bovino y más del 90% de los reads fueron mapeados correctamente. Se asignaron los RID a los genes que están anotados en el genoma y también, digamos, la asignación, el mapeo, digamos, de los RID sobre los genes que están anotados también, digamos, fue correcto. El número total de genes expresados en cada una de las muestras fue bastante homogéneo, fue entre 15 y 16.000 genes que fueron expresados en las muestras, de un total de unos 24.000 genes expresados en el genoma de Bos taurus. Entonces, en relación a este objetivo, el proceso secuenciado se cumplió con los criterios de calidad definidos, obtuvimos entre 40 y 70 millones de secuencias variadas por muestra, un alto porcentaje mapeó sobre los genes previamente anotados, el número fue homogéneo, entre 15 y 16.000, y una cuestión que no esperábamos, pero que encontramos, fue que a partir del conjunto de secuencias obtenidas de ese secuenciado masivo, encontramos ARNs de otros orígenes, utilizando un mecanismo de análisis informático. Se encontraron secuencias virales, secuencias bacterianas y de otros microorganismos, que permitió identificar con alta precisión su origen taxonómico. En particular, acá en esta tabla muestro en realidad dos virus diferentes, el virus de la diarrea viral bovina, que pudo ser detectado con una gran cantidad de RIS, se encontraron en este tipo de muestras. Acá quedó en realidad 2 veces el genotipo 1, en realidad uno es el genotipo 1 y el genotipo 2. Y también encontramos RIS correspondientes al virus de la leucosis bovina. ¿Sí? Es decir, en los animales positivos se encontraban RID correspondientes al virus de la leucosis bovina. Los negativos, salvo uno, ¿sí?, que aparece un RID de BLB, todos son negativos, y en los débilmente positivos aparecen en forma variable diferentes tipos de número de RIS. Mapeamos los RID sobre el genoma de BLB, los RID virales sobre el genoma de BLB. Acá se ven los animales positivos en donde mapean esos RID, y acá este es un animal en particular en donde en abscisa tenemos los 8.700 nucleótidos del genoma de BLB. En azul están los RID que van en sentido directo, digamos, que es como se transcribe, digamos, usualmente todas las proteínas, digamos, del BLB se transcriben en el mismo sentido. Y en rojo aparecen una serie de ARNs antisentido que han sido descritos recientemente, que estarían jugando roles reguladores muy importantes. Concretamente, este rojo acá es uno que se conoce como antisentido 1, que está siendo estudiado, digamos, en los últimos años como elemento central en la regulación, digamos, de la célula infectada. Dentro de los genes estructurales, acá vemos, se transcriben los diferentes genes estructurales, y acá al final, es decir, en la región 3' del genoma, donde está en azul, digamos,
la parte final, se encuentran básicamente los genes que tienen que ver con la regulación, TAX y REX, que serían los genes que básicamente se están expresando en mayor cantidad en este tipo de virus, de este ADN proviral. Entonces, este resultado nos muestra la gran cantidad de información que se genera con estas nuevas tecnologías de secuenciado y la necesidad de continuar analizando justamente esta información con nuevos abordajes tanto informáticos como de laboratorio. El análisis del global de los resultados, considerando el elemento de los problemas que tuvimos en el muestreo, digamos, los resultados en relación al secuenciado macrogen con esos 3 baches que se secuenciaron en momentos diferentes, nos llevó a reclasificar, digamos, esta población en 3 categorías. En la categoría negativos, que básicamente son los mismos negativos, los positivos, y después una categoría que nosotros nombramos controladora, ¿sí?, que es una categoría que tiene muy baja cantidad de secuencias de reads a nivel del transcriptoma. Entonces, un análisis de componentes principales, una de las cosas que nos muestra es que tenemos un efecto batch y tenemos un efecto grupo. Los animales negativos y los controladores son los que vemos en la izquierda, en verde y amarillo, ¿sí? Todos entraron en el grupo de secuenciado en macrogen que no tuvo inconvenientes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del efecto batch, ahí no hay efecto batch, es homogéneo, y vemos una diferencia de grupo entre los negativos y los controladores. Los positivos, ¿sí?, entre los positivos y los negativos, tenemos el doble efecto. Tenemos el efecto grupo y el efecto batch, que es algo que de hecho se está estudiando ahora desde el punto de vista informático, digamos, cómo pesar cada uno de los elementos y, digamos, claramente vamos a tener que repetir algunos experimentos para resolver este problema. Cuando analizamos el número de genes con expresión diferencial entre los diferentes grupos, vemos que existen genes de expresión diferencial entre los diferentes grupos. El diagrama de Venn muestra, digamos, que parte de esos genes de expresión diferencial son compartidos. En realidad hay 5 genes que se encuentran en el medio que vamos a estudiar después un poquito más adelante lo vamos a mostrar. El análisis en términos de ontología muestra que existen diferentes procesos, digamos, asociados, y existe una serie de ontologías relacionadas con el metabolismo de nucleótidos trifosfato, ¿sí?, que en realidad es uno de los elementos de control justamente de la infección retroviral, básicamente mediante la eliminación de NTPs para impedir justamente la síntesis de CNA. El análisis de vías metabólicas del KEGG muestra que existen algunas vías de expresión diferencial. Aparece una particular, que es la vía de señalización a través de interleuquina 17, que es una interleuquina muy importante en lo que tiene que ver con la respuesta inmunológica, pero también la vía de señalización a través de RIG1, la vía de señalización a través de receptores de tipo TLR, Toll-like receptors, que juegan roles muy importantes en lo que tiene que ver con la respuesta inmune innata. Esto simplemente para mostrar lo que es la vía metabólica, la vía de activación de interleuquina 17, en donde se ven en rojo genes que se sobreexpresan y en verde genes que se subexpresan en relación a esta vía en forma diferencial entre el grupo controlador y el grupo negativo, que es el grupo que nosotros más utilizamos en la comparación porque era donde nosotros no veíamos el efecto de batch en forma tan importante. Del análisis de justamente estos 5 genes, encontramos que de los 5 hay 4 que juegan roles muy importantes como factores de restricción antirretroviral.
¿sí? El primero en realidad no está asociado a la resistencia antirretroviral, pero es una proteína de ubiquitinación, ¿sí? Que tiene la capacidad de marcar proteínas blanco para ser degradadas. Muchos de los factores de restricción antivirales juegan ese rol, pero en realidad con este en particular, la SB2, no hay una relación directa con una respuesta antiviral. Pero los otros 4 sí. El ISG15 es una proteína parecida a la ubiquitina, ¿sí? Que genera una modificación posttraduccional y que lleva a que, los targets que se ISG-hilan son degradados por el proteasoma. El BCT2, también se conoce como teterina, es una proteína que bloquea la liberación de virus envuelto, es decir, participa a nivel de la membrana plasmática, bloqueando el proceso de fusión y liberación de las partículas virales. El IFI27 es una proteína inducible por interferón y que se conoce una actividad antiviral directa contra el virus de la hepatitis C. Y el IFI-TM3 es una también proteína inducida por interferón transmembrana que inhibe la entrada viral al citosol. Analizamos un trabajo que salió en el 2013 sobre el modelo HIV, en donde justamente hacen un análisis parecido a este transcriptómico entre individuos controladores versus individuos no controladores. Y ellos encuentran que existen 34 factores de restricción anti-HIV de expresión diferencial entre los controladores y los no controladores. De esos 34, hay 3 que nosotros encontramos en esta comparación. Buscamos, dentro de las secuencias que habíamos obtenido y a partir de análisis del genoma de Bos taurus, la existencia de 46 factores de restricción anotados con actividad antirretroviral. De los 46, hay 43 que están presentes en nuestros datos. No quiere decir que estén expresados diferencialmente, están presentes en RIS en nuestros datos. Hicimos un análisis de un tipo heatmap de expresión diferencial entre esos 43 presentes en los diferentes grupos y encontramos 13 ¿sí? factores de restricción antivirales que se sobreexpresan en la población que nosotros definimos como controladora. Esos 13 son estos que están acá, ¿sí? Y cuando vamos a la tabla de HIV, de los 13 hay 8, ¿sí? que están presentes como factor de restricción antiviral encontrado en el modelo HIV. Lo cual nos dejó relativamente contentos en el sentido que pudimos encontrar, en cierta forma, a partir de este análisis de expresión diferencial, la presencia de factores de restricción que podrían estar explicando, ¿sí? o se podría plantear la hipótesis de que estos genes podrían estar explicando la restricción que existe en los controladores en relación a los no controladores. Esta es una figura que salió en Cell, que es un tipo póster en donde se ve todo el esquema de restricción antiviral para el modelo HIV, y las estrellas amarillas son agregadas por nosotros, que son los genes que en realidad encontramos como de expresión diferencial en el modelo BLB, y como vemos, no se ve con mucho detalle, pero en diferentes partes del ciclo de retroviral encontramos genes de expresión diferencial entre los controladores y los no controladores. Entonces, como conclusiones generales, identificamos en rodeos los grupos, positivos, negativos y idealmente positivos, obtuvimos los transcriptomas mediante secuenciación masiva del ARN de cada uno de los grupos. Aparte de las secuencias bovinas, también encontramos secuencias virales, que estamos analizando ahora, digamos, justamente para ver qué importancia tienen. Encontramos, aparte del efecto grupo, un efecto batch que tenemos que resolver en los próximos experimentos. Esto es una cuestión crítica, importante, digamos, al trabajo.
y que lleva a que haya que pensar realmente todo el protocolo de análisis de las muestras y de transporte de una forma muy precisa. Y finalmente logramos identificar genes de expresión diferencial entre los diferentes grupos de estudio, dentro de los cuales destacamos la expresión de un conjunto de factores de restricción celulares antirretrovirales. Este trabajo, digamos, lo hicimos básicamente en el laboratorio de inmunovirología, que es un laboratorio que está centrado, focalizado de hace unos 8 años en el estudio del virus de la leucosis bovina. Hemos analizado la variabilidad de BLV en Uruguay, desarrollado técnica de PCR en tiempo real, han sido diferentes tesis de doctorado y de maestría, de Gonzalo Moratorio, de Gonzalo Rama. Hemos caracterizado la bioquímica de la glicoproteína EMF, también una tesis de doctorado de Lorena Tomé. Estamos trabajando en la identificación del complejo receptor celular con el BLV, a partir de un proyecto de postdoctorado de Sergio Bianchi. Estamos identificando interactores citosólicos de la cápside del virus. Es un proyecto de postdoctorado de Mariana Margenati y de maestría de Natalia Ibáñez. La caracterización biofísica y estructural del autoensamblado de la cápside, que esto fue la tesis de doctorado de Gonzalo Val, y la generación de nanobodies que inhiben el autoensamblado de la cápside del virus de la leucosis bovina. Finalmente, estamos a partir de las proteínas inmunogénicas, la proteína de envoltura y la proteína de cápside, produciendo y caracterizando nuevos inmunógenos contra el BLV, que es la tesis de doctorado de Natalia Olivera, desarrollando nuevos test inmunodiagnósticos para la leucosis, que es un proyecto de alianza que estamos llevando adelante con una empresa, con ATGen y con el MU, con el Instituto de Mejoramiento del Lechero, y la caracterización bioquímica de la proteasa de BLV, que es un proyecto de postdoctorado de Martín Flo. Es un trabajo multidisciplinario donde ha participado mucha gente del Instituto Pasteur. Quiero agradecer principalmente a Natalia Arrego y a Hugo Naya de la Unidad de Bioinformática, que dieron un apoyo importantísimo en todo el análisis bioinformático, a Línea, que participó activamente, Franklin Riet, Federico Giannitti, Eli, Ignacio Aguilar, pero también Alejandro Lamana, Santiago Fariña y Marcelo Plá, que son básicamente los que dieron un apoyo central en el manejo del tambo experimental de INEA, y al resto de los colaboradores y a ustedes por la atención. Muchas gracias. Tendríamos, considerando la hora que empezamos, tenemos un espacio para una pregunta, alguna consulta, duda específica. Sí. No, es decir, hay una proteína que está postulada, ¿sí?, pero que no ha sido confirmado que sea el receptor viral. Es algo que aún no ha sido caracterizado completamente. Sí. El experimento que hay que hacer, es decir, como se resolvió, digamos, cómo se resuelve el tema de los receptores, es justamente utilizar células no infectivas, ¿sí?, células que son resistentes, y incorporarle una librería de proteínas de membrana de bovino, digamos, pero hasta ahora no se ha hecho. ¿Sí? Es uno de los debes que tiene justamente el modelo de carácter. Sí. Estos receptores se sabe que usualmente tienen 3 componentes, lo que se conoce, por ejemplo, en HTLV, que es el primo hermano. El receptor de HTLV es el transportador de glucosa, el GLUT1, ¿sí? Ese es el receptor.
pero siempre hay un receptor, un correceptor, y después hay un tipo heparán sulfato, que es como que es la primera interacción inespecífica previa a la interacción con el complejo receptor. Y para el caso de BLB no se conoce ni el receptor ni el correceptor.